Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Encuentros con la Biblia. Cada semana presentamos uno de los 13 temas que componen la serie sobre la educación. Te invito a que en el programa de hoy puedas compartir con nosotros un tema realmente importante dentro de la serie que, como ya sabéis, acabamos de decir, es sobre la educación cristiana desde el punto de vista bíblico, ético, frente a diferentes aspectos fundamentales. El tema 10, arte, ciencia y educación. Tiene un versículo especial, un versículo para recordar, que se encuentra en el libro de los Salmos 19:1, que dice: los cielos declaran la gloria del Creador y la bóveda del firmamento habla de la obra de sus manos. El programa de hoy va a ser un tanto diferente al que hacemos normalmente y que luego volveremos en el próximo al normal. El programa de hoy fue preparado desde una universidad de la División Interamericana por varios profesores, en los cuales me encuentro yo. Por eso he querido compartir con vosotros la lección de hoy, el tema de hoy, el 10, para que podáis ver diferentes perspectivas, llegar al final. Y nos veréis a todos poder presentar un día cada uno. Espero y confío que podáis disfrutar con otra modalidad de poder escuchar el tema y ver de hoy. Bienvenido a Encuentros con la Biblia, profundizando en las Escrituras, en el tema 10. No te lo pierdas. En esta oportunidad, nuestro tópico de estudio es la educación artística y científica. Nos ayudará en la comprensión de los principios aquí contenidos los directivos y profesores de la Universidad Herbert Fletcher, Universidad Online de la División Interamericana. Leo del Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Dios como creador. ¡Qué extraordinaria verdad! No obstante, los seres humanos han insistido en retar esa verdad y han tratado de explicar la ciencia y el arte despojándolo de su origen divino. El resultado, confusión. Nos hacen sonreír las teorías de antaño, que en medio de nuestro crecimiento científico nos parecen absurdas, como son absurdas muchas de las explicaciones que hoy en día intentamos dar a las cosas. Qué importante es que nuestros hijos puedan participar de una educación en la cual se manifieste que Dios es el creador y desde esa perspectiva entender los fenómenos de la naturaleza. Saludos y bienvenidos de parte de Herbert Fletcher University. Estamos muy contentos y honrados de poder participar y compartir con ustedes de este proyecto denominado Destino Cielo.
en el cual juntos desarrollamos con ustedes el estudio de la lección de esta semana que se titula La educación artística y científica. Dios, en su divina sabiduría, creó un mundo hermoso y perfecto. Lo creó para que los seres humanos pudieran disfrutar de la hermosura de la cual refleja el amor y la gloria de nuestro Dios. Aún después de la caída del ser humano, la creación debió de ser algo espectacular, una viva e impresionante manifestación del poder de Dios. Aún después del pecado, podemos utilizar la naturaleza para instruir a nuestros hijos. El libro de Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 19 y 20, nos declara lo siguiente: porque de lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. ¡Wow! Esa cita es poderosa. En otras palabras, podemos ver a Dios reflejado en su creación. Cuando hablamos de la educación, no podemos dejar a un lado los aspectos del estudio de la naturaleza, pues en la naturaleza misma, aun cuando tiene rasgos de este mundo caído, tiene vistazos de la gloria de Dios. Aun cuando la ciencia secular parte de la premisa de que Dios no existe, si somos fieles a la evidencia, la ciencia solo podrá llegar a la conclusión de que Dios está incrustado en toda su creación. Es por esto que Romanos declara que no hay excusa ante la presencia de Dios. La educación cristiana que edifica tiene que incluir el estudio de las ciencias. Tenemos siempre en cuenta lo que dice Salmos capítulo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La hermosura de la santidad. Salmos 96:9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. ¿Cómo entendemos la hermosura de la santidad? Cuando observamos la creación, este mundo que Dios hizo con el propósito de que nosotros viviéramos en él. Cuando observamos nuestro cuerpo y el universo, entendemos un poquito de la hermosura de la santidad de Dios, un poquito de ese carácter amoroso de Dios. Cuando estudiamos más a fondo la naturaleza, podemos ver que todo está hecho con un propósito y de una manera perfecta. Por ejemplo, las 4 estaciones, cada una cumpliendo un propósito para que nosotros podamos tener los alimentos del invierno, los alimentos del verano, las flores en la primavera. Nuestro cuerpo, cada órgano cumpliendo una función. Si uno falla, podemos estar en peligro de muerte o peligro de una enfermedad. El universo, el mundo dentro del universo, todo tiene un propósito en la maravillosa creación de Dios. Hay un dicho que dice: la belleza está en los ojos de quien mira, pero no nos olvidemos que a los ojos los creó Dios. Muchas veces nos centramos en la creación y no en el creador, y nuestra adoración va a la creación y no al creador de esa creación. Hay una escritora que se llama Elena G. de White y ella dijo lo siguiente, se los voy a leer. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con la cual Él ha adornado nuestra morada terrenal. Él es el amante de lo bello y por encima de todo lo que es atractivo exteriormente, ama la belleza del carácter y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez de las apacibles flores. Camino a Cristo, páginas 72 y 73. Qué hermoso, ¿verdad? Todo lo que Dios ha creado es bueno y hermoso, pero hay un enemigo que ha distorsionado el concepto de bueno y ha creado estereotipos errados de lo hermoso. Por ejemplo, hermosos viñedos, deliciosas uvas que las hemos convertido en bebidas alcohólicas que traen dolor, muerte y destrucción. Hermosos campos talados para buscar petróleo, para buscar minerales o para buscar madera. ¿Para qué? Para generar riqueza, destruyendo el hábitat que Dios nos ha dado. Estereotipos de belleza que generan racismo, que generan enfermedades como la anorexia y la bulimia. ¿Y cómo saber qué es bueno y qué no es bueno? ¿Qué es bueno y qué es malo? Hay un versículo que nos va a ayudar a distinguir entre ambas cosas. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad,
que esta sea nuestra regla para saber qué es bueno y qué no es bueno, qué es la santidad magnífica de Dios. En un principio se creía que la Tierra era plana, pero con el correr de los años se comenzó a tener más información. Ya Isaías mencionaba la redondez de la Tierra y Job decía que la Tierra colgaba de la nada. Recién a principios del siglo XVI, con Magallanes y Elcano se pudo corroborar y hoy en día ya no debería quedar ninguna duda. Pero a pesar de ello hay personas que persisten en el error de defender la idea de la Tierra plana, tanto que existe un movimiento denominado terraplanistas. Pero si nos remitimos a otros ámbitos de la vida, en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 6, allí notaremos que también en esa época había personas que persistían en el error. Si leemos los versículos 3 al 5, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Este tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercado entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Estas personas existieron en Éfeso, pero los encontramos hoy en la iglesia a pesar de contar con suficiente evidencia de esto y que fueron amonestados por el apóstol Pablo a través de Timoteo y en otras ocasiones, pero persisten en el error de dividir la iglesia. Por eso Pablo les recomienda a Timoteo, en los versículos 11 y 12, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Y cerrando el capítulo nos recomienda en el versículo 20 y 21. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. La necedad y la sabiduría. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, respetar al Señor es el principio del saber. Los necios desprecian la sensatez y la educación. En la Biblia es constante la comparación entre lo que es necio y lo que es sabiduría. El libro de Proverbios acierta en recordarnos los peligros del comportamiento imprudente y de estar en compañía de los necios para aceptar las hipótesis que presentan. El deseo de Dios sobre cualquier otra cosa para nuestra vida diaria es que su pueblo busque la sabiduría, la atesore y abunde en ella de forma constante. Desde una perspectiva del creyente, el conocimiento debe estar siempre enfocado a conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. Un sector de la sociedad donde es conveniente evaluar sus objetivos son, por ejemplo, los estudiantes de artes y de ciencias, porque utilizan su gran conocimiento para adquirir una excelencia en sus estudios. Sin embargo, desde esa perspectiva cristiana que la Biblia nos presenta, ¿qué significa realmente el conocimiento científico o el conocimiento artístico si no implica conocer la diferencia entre el bien
y el mal, entre lo que es bueno y no lo es, y entre la verdad y el error. Cualquier objetivo científico de vida o de convivencia del creyente debe de estar basado en el principio expresado en el libro de Proverbios. Respetar, conocer al Señor es el principio de la sabiduría. Jueves 3 de diciembre. El Señor le responde a Job. Los cristianos debemos plantearnos una pregunta importante. ¿Es realmente anticientífica la idea de que un creador sobrenatural estableció los fundamentos del mundo y del universo? En Job 38, el Señor desde un torbellino le hace una serie de preguntas simples pero profundas al patriarca. Rápidamente, Job se da cuenta de su profunda ignorancia. ¿Cuánto conocía él acerca del mundo creado? ¿Cuánto conocía él acerca de las leyes de la naturaleza? ¿Cuánto conocía él acerca de las profundidades del mar, el mundo microscópico o del universo que se extiende delante de nosotros a lo largo del cosmos? Muy pocas cosas. Dios le demostró que Él no solamente creó el mundo y el universo, sino que sustenta cada una de las leyes que rigen este universo. Erróneamente, algunas personas han llegado a pensar que Dios está sujeto, está atrapado por las leyes físicas que rigen la materia. Sin embargo, con una rápida revisión de la Escritura, nos damos cuenta que Jesús caminó sobre las aguas, que Dios abrió el mar rojo para que su pueblo atravesara en seco, o incluso que Dios detuvo la rotación de la tierra durante un día entero sin que hubiese una catástrofe provocada por el cambio en los campos magnéticos de la tierra. Todo esto demuestra que Dios tiene poder absoluto sobre las leyes del mundo creado y por lo tanto la ciencia, lejos de ser atea, nos puede llegar a mostrar el poder del Creador, la belleza del mundo creado, la perfección de la célula, el poder del átomo, las leyes que rigen el universo. Por lo tanto, la ciencia en sí misma no es atea, sino la cosmovisión de algunos científicos que sacan a Dios de la ecuación. Qué maravilloso estudio hemos tenido en esta lección. Al culminar este estudio sobre la educación artística y científica, podemos entender lo majestuoso y poderoso que es nuestro Padre Celestial. La ciencia no es enemiga de los cristianos. Es una aliada importante que nos demuestra la evidencia del amor de nuestro Creador. Existen dos razones que sobresaltan que hacen que la ciencia tenga errores en cuanto a los orígenes. Dos pequeñas premisas que contaminan los estudios más prestigiosos y los vuelven obsoletos. La primera es que el mundo natural debe buscar respuestas en el mundo natural. Esta premisa funciona para algunos aspectos, pero al convertirse en un absoluto, o sea, decir que aplica a todo, la convierte en una premisa errada, ya que algo que salió de lo sobrenatural no puede concentrarse en lo natural, no puede explicarse con lo natural. Tomemos un ejemplo. Esta premisa es correcta al tratar de estudiar el proceso de cómo hacen erupciones los volcanes. Pero la premisa se convierte errónea o nula cuando la aplicamos a los orígenes, ya que fue un evento sobrenatural. No se puede comparar chinas con botellas, como dice el refrán antiguo. Ahora, en segundo lugar, tenemos la segunda premisa que indica que las leyes naturales deben ser constantes. El pensar que la constancia de la naturaleza es correcto es pensar que no existe variación.
Como cristianos sabemos que el mundo fue creado perfecto y que la naturaleza estaba en completa armonía. Después del pecado, vemos cómo toda la naturaleza está trastornada. Esto no cuadra con el cuadro expuesto de la constancia de la naturaleza. Un ejemplo en el cual vemos el aspecto grande de cómo este punto se puede debatir en cuanto a cómo algunos científicos lo explican, es intentar deducir la cantidad de años transcurridos en algún lugar solo haciendo taladros en la nieve y contando las capas de hielo. No siempre es constante, ya que en algunos años pueden haber muchas tormentas o muchas nevadas. Habiendo explicado esto, pues, esperamos que esta lección haya sido de gran ayuda para todos los televidentes. En Herbert Fletcher University nos enfocamos por ofrecer una educación de excelencia y al mismo tiempo exaltar al dador de la sabiduría. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Todos los caminos del conocimiento conducen a Dios. Por cierto, Dios es el autor de la ciencia, es el autor de la belleza, y estudiar las diferentes disciplinas científicas es una manera de llegar al Señor. Si Él es el autor de todo, pues se manifiesta a través de sus obras. Sin duda alguna, desde esta perspectiva, estudiar las ciencias resulta un acto de comunión. Así los decía elocuentemente el salmista en su Salmo número 19, el versículo 1 que fue objeto de estudio esta semana. Que esa verdad traiga bendición en tu vida y en la vida de tu familia.